Vamos a organizarnos para retomar las labores del día. Bien, necesito 3 voluntarios o voluntarias que nos puedan ayudar a recapitular lo que ha sucedido durante el día de hoy. 3 cosas significativas que querramos resaltar de lo que se ha trabajado durante la mañana. Por ejemplo, en relación a una pregunta que surgió en la mañana sobre la fecha de publicación del reglamento. ¿Alguien quisiera comentar? Porque surgió la pregunta, pero no la respuesta, porque ya anoche creo que alguien dijo algo. El micrófono está ahí delante. Si no, yo creo que nos escuchamos igual. Sí, te oímos igual, te oímos muy bien. Venga. Eso fue lo que escuchamos todos, ¿verdad? Que para julio posiblemente ya estaría el reglamento, estarían los 2 reglamentos. ¿Algo más que querramos resaltar, puntualizar de lo que se ha hablado durante la mañana? ¿Qué resaltamos de la primera mesa? Venga. Muy bien. Que no somos trabajadores sociales mediadores, que no somos abogados mediadores, que si no, yo puedo ser psicóloga y también soy mediadora en 2 ámbitos distintos, pero excluyentes. Venga. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa querríamos resaltar para llamar la atención de los compañeros que están en la calle y que deben entrar ya? Muy bien. Y que si nosotros, si este hombre, digo yo, no fuera feliz en el consejo, si no hubiera satisfecho sus intereses en el consejo y nosotros los mediadores tuviéramos dinero para pagarle, para nosotros sería, digo yo, un buen compañero de trabajo para los mediadores en España en general. ¿Qué otras cosas queremos resaltar de lo que ha surgido durante la mañana? ¿Qué más? ¿Algo más que sea digno de ser remarcado? Sí, sí. Don Juan, la codificación. Sí.
Seguimos, ¿qué más? Bien. Yo a lo mejor la idea, no lo sé, tengo la sensación a lo mejor que viene a ser también, o la idea que yo tenía, por ejemplo, oída que decían que nadie debe ser periodista solo, sino que debe tener otra carrera antes y después hacerse periodista. Que a lo mejor en mediación, pregunto, si no puede ser igual también, que es bueno que alguien tenga una formación previa de qué carrera o qué trabajo que le guste, y aparte luego hacerse mediador, pero no para hacerse solo mediador desde su profesión, sino hacerse mediador de verdad, pero con unos conocimientos previos a lo mejor que también pueden ayudar en ese sentido. ¿A quién tú le preguntas? ¿O es un comentario? Realmente era una pregunta para ti. Ah, una pregunta para mí. Pues, ¿qué te voy a decir? Los periodistas entran a la universidad y podemos salir con una carrera de periodismo. Te lo digo porque yo estudié periodismo. Yo hice 5 años de periodismo y salimos de la universidad con un título de licenciatura en periodismo y en comunicación. Pero aquí en España, concretamente, tú tienes esa opción y un plan B que tienes es que después que te haces otra carrera, te haces un máster, te haces una especialidad, entonces ya te puedes dar de alta en el colegio de periodistas. O sea, aquí existen esas dos opciones para los profesionales de la comunicación. O sea, que está, digamos, muy claro el ejercicio en ese sentido. O sea, que no necesariamente tienes que ser periodista, estudiar la carrera, la licenciatura en periodismo para tú darte de alta en el colegio y demás. Con la mediación, ¿qué sucede? Yo creo que sucede como en todas las cosas de la vida. Los conocimientos universales, la formación, la visión de conjunto de ser capaz de apropiarte, de incorporar en tu camino por la vida de muchas experiencias, te hace crecer, te da posibilidades para solventar diferentes situaciones que te va planteando la vida, que es lo que en psicología decimos que es la inteligencia, la capacidad de tú tener habilidades que te permitan ir enfrentando los problemas o las situaciones en las que estás obligado a enfrentarte todos los días por nuestra condición de seres humanos. Entonces, el que seamos capaces de tener esa formación amplia, diversa, te da la posibilidad de poder apropiarte, de tener una visión amplia, universal, que son los conocimientos que cogemos en la universidad, tener esa visión amplia, macro, y tener mayores posibilidades de experiencias desde dónde partir para dar respuesta a las demandas de la cotidianidad. Entonces, el hecho de que no una profesión de origen concreta no sea, digamos, el trampolín desde donde tú te lanzas para ser mejor o peor o para tener mayores posibilidades de ser un buen profesional de la mediación, o sea, no significa que si no la tienes, pues quizás no vas a ser un buen mediador, pero yo pienso que ayuda el que tú tengas una formación muy amplia, digamos, conocimientos, todos esos conocimientos que confluyen en un escenario de mediación, como es todos los aspectos emocionales que implica el conflicto, los aspectos relacionales, los aspectos de necesidades, que hay gente que se especializa en explorar cómo satisfacer necesidades concretas, no más. Hay gente que se especializa, que son los trabajadores sociales, gente que se especializa en descubrir el deseo, la necesidad, para potenciar lo que es el educador social. Gente que se planta 5 años en una universidad y luego 2 años a hacer una especialidad en el ámbito que sea, solamente para ayudar, para luego simplemente reducirlo todo a la tríada cognitivo-conductual, en el sentido de que los seres humanos tomamos decisiones porque hay, digamos, una manera de interpretar la realidad. Interpretas la realidad, te haces un pensamiento que te lleva a un sentimiento, una emoción y por lo tanto actúas en determinada dirección. Entonces, todo eso se reúne en una sesión de mediación. Y más aún, fíjate, el componente jurídico que se encuentra en una sesión de mediación. Llámese un concurso, como decía el magistrado, dígase el conflicto que digamos esta mañana de una herencia, dígase una pareja en proceso de separación, dígase 2 hermanos que tienen que atender a un mayor. El conflicto que sea, todos esos componentes confluyen, el jurídico, el psicológico, el emocional, la necesidad de esa familia, el interés, el deseo, todo eso en una única sesión donde tenemos solo a una persona, a lo sumo 2, a los comediadores. Pero si en esa única sesión, digamos, confluyen 2 experiencias distintas y en mí, que vengo del mundo de lo jurídico, tengo una experiencia, tengo unos conocimientos universales que me han servido como, digamos, de
de fundamento en torno al cual se ha construido una formación más concreta, que es la mediación, creo yo que tendré entonces mayor posibilidad de dar respuesta a lo que me trae la gente, sin ser ni abogada, sin ser psicóloga y siendo solo mediadora. Porque cuando la gente me busca como mediadora, no quiere que yo sea su abogada, porque solo aquí en Murcia hay inscritos más de 6.000 abogados. Entonces, la gente tiene 6.000 posibilidades de abogados aquí, dónde ir a solventar sus conflictos. En el Colegio de Psicólogos de Murcia somos creo que 1.600, alguien que esté más lía que yo. Cuando la gente me busca como mediadora, no quiere que yo sea su psicóloga, porque es que somos más de 1.600 psicólogos en Murcia, o sea que no quiere que yo sea su psicóloga. La gente me busca como mediadora. Si tengo una base bastante amplia, entonces también voy a tener una amplitud de miras, voy a tener mayor flexibilidad como para abrirme a incorporar en mi formación y en mi manera de ser y hacer y de ser persona, incorporar nuevas cosas. O sea, yo pienso que el que tengamos una formación de origen nos sirve de fundamento para eso y otras muchas cosas. Pero es que, independientemente de eso, es que la ley te dice formación universitaria o formación profesional superior, cualquiera de las dos. Venga, es que esto da para mucho, ¿saben? Esto da para mucho. Y realmente lo que quería era simplemente que convocáramos con nuestra participación, un poco sintetizar lo que estamos haciendo y que con nuestra participación convocáramos a la gente que está afuera. Yo quiero presentarles estoy aquí simplemente para presentarles a Laura de Montes, que realmente es la ponente de esta tarde. Laura de Montes es argentina, es psicóloga. Yo quiero darle la bienvenida. Un recorrido vocacional un tanto extraño, porque también soy licenciada en biología. Sí, para que vean, para que vean. Entonces, Laura actualmente está, como tienen ustedes ahí en el programa de la tarde, Laura está trabajando como mediadora en el Centro Judicial de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Ese es uno de los ámbitos donde yo trabajo como mediadora. También tengo un centro privado de mediación. ¿Me escuchan? A mí estos artefactos me distancian tanto de la gente. Incluso les digo a los que están tan atrás, les digo que no muerdo, no pellizco, no hago ninguna cosa rara, o sea que si se quieren acercar, porque a mí me gusta mucho verles la cara a la gente con la que yo estoy interactuando, digamos. Sí, también tengo un centro privado de mediación y soy formadora de mediadores. ¿Y tú cómo comenzaste, Laura, en este mundo de la mediación? Bueno, yo hice mi tesis final de la carrera de psicología comparando modelos teóricos de mediación. Era tan exótica en esa época que no tenían tribunal de tesis para asignarme, porque todo el mundo decía cómo una psicóloga se mete en un ámbito que ellos consideraban que era jurídico. Y bueno, después en Argentina la Ley Nacional de Mediación es del año 1998 y en el año 1999 en mi provincia, que es Córdoba, una provincia que está en el centro del país, se sanciona la ley provincial de mediación a ver, ya les voy a decir, en febrero del 99. Entonces yo me incorporo como psicóloga con los primeros mediadores, que la mayoría eran abogados, a un plan piloto de mediación. Desde hace 14, 15 años que estoy trabajando en ese lugar. Bien, entonces hoy aquí a nosotros, ¿de qué nos va a hablar? Lo primero que les quiero hablar es que todo es una cuestión de tiempos. Porque yo llegué un poco más temprano y pude escuchar al ponente anterior y me fui para atrás en la máquina del tiempo, porque de lo que ustedes están debatiendo ahora, los cuestionamientos, las inquietudes, las preocupaciones, los desafíos, fueron los que nosotros tuvimos en Argentina 15 años atrás. Así que es un recorrido que es único, no quiero decir con esto que vaya a ser similar al de Argentina, es único, es muy particular.
tiene muchísimo que ver con la idiosincrasia, de dónde se implemente, las dificultades que ustedes tengan. Lo que yo quisiera transmitirles, en principio voy a organizar mi ponencia. Les cuento que estoy con un poco de cansancio porque llegué a medianoche de un viaje largo y vengo viajando desde Valencia. Entonces les pido por favor que va a haber una primera parte donde yo les voy a contar un poco lo que les voy a proponer y después hagamos una interacción de preguntas porque eso me va a despertar mucho a mí. O sea, es una cuestión de tiempo. Yo lo que quisiera contarles un poco es de las cuestiones psicosociales de la mediación, que eso fue el tema puntual aquí, en donde me pidieron que yo hiciera foco, y después transmitirles un poco nuestro recorrido en Córdoba, porque ustedes se van a tropezar con piedras. Lo interesante sería que no se tropiecen con las mismas piedras que la gente se viene tropezando siempre en este ámbito de la mediación, que tengan a lo mejor desafíos distintos para superar. Así que les voy a contar también un poco algunas piedritas que hemos tenido nosotros en el camino y que bueno, que ya hemos dejado de ser exóticos los mediadores en Córdoba y que hoy la gente me para en la calle, a mí y a mis colegas, y se recuerdan de que hemos sido sus mediadores en su divorcio, o dentro de un problema comunitario, o en un problema escolar, o en un problema, qué sé yo. Ustedes le llaman, a los consorcios de los edificios les llaman comunidades, ¿no? Entonces, ya no somos tan exóticos los mediadores en Córdoba. ¿Mm? ¿Te parece que podemos empezar? Bueno, yo digamos, ir organizando la charla, y también me gustaría después que hiciéramos una serie de ida y vueltas de preguntas, que es donde más cómoda me voy a sentir yo. Bueno. A ver si... Tengo que cerrar esto. ¿Cómo guardar acá? Sí. No, ahí está, ya está. Ahí está. Que la mediación deje de ser algo exótico, que los mediadores dejemos de ser algo exótico, tiene que ver con que ancle en la sociedad un nuevo paradigma. Y es básicamente pasar de las modalidades confrontativas a las modalidades colaborativas. Y esto que parece tan sencillo no lo es, no lo es. Entonces, yo lo que les quería proponer básicamente, estamos culturalmente bastante acostumbrados a que la mejor forma de resolver un conflicto sea la confrontación. La mejor forma, no sé quién nos ha hecho creer eso, pero digamos, ya el tiempo nos ha dado sobradas muestras de que no es así. Entonces, las modalidades adversariales plantean las partes enfrentadas y siempre hay la delegación del conflicto en manos de un tercero, ya sea el juez, en este caso, que es el que está... Es decir, las partes le dan el conflicto al juez para que el juez decida por ellos. Y siempre, lamentablemente, es esta manera de pensar en un ganador y un perdedor. Esto está muy arraigado y el único modo de resolver esto es yéndonos al pasado, digamos, a ver quién hizo qué cosa, en qué tiempo. Es decir, la modalidad judicial siempre está buscando las pruebas de lo que aconteció en el pasado. Y siempre apelamos a la ley o al precedente para poner fin al conflicto. Fíjense ustedes que el paradigma que propone la mediación es muy interesante porque plantea que las partes, el único modo que tienen de resolver cooperativamente sus conflictos es cuando se asocian. Yo no puedo satisfacer mis intereses si en algún punto no ayudo a que el otro con el que yo tengo un conflicto también lo satisfaga. Y esto requiere cambios muy importantes a nivel de lo cultural y también del modo en que pensamos cómo enfrentamos los conflictos. La persona con la que yo tengo un conflicto, si yo no lo quito del lugar de mi enemigo, es muy difícil, es muy difícil. Y tenemos siempre asociado la situación de atravesar un conflicto como con una pérdida. Yo no me acuerdo qué autor planteaba
y él es una metáfora muy interesante, asociaba el conflicto con la lluvia. Entonces decía, donde no llueve hay un desierto, nada cambia, digamos. No se avanza, no se superan desafíos, no se evoluciona. Cuando llueve torrencialmente, tanta agua también es desaprovechada. Cuando no se canaliza el conflicto, digamos, es una situación donde nada se aprovecha. En tanto que una lluvia que puede ser aprovechada es una lluvia que puede ser de alguna manera aprovechada por las plantas, por los animales y que puede ser canalizada. Entonces la idea es, los conflictos son inherentes a todas las culturas. El tema es cómo nosotros hacemos para que esa lluvia de los conflictos sea canalizada. Y a mí la idea también, tomando lo que decía el ponente anterior, de abrir nuevas puertas para el análisis de los conflictos. Cuando tenemos pocas puertas y mucha gente que quiere conseguir una respuesta atravesando ese edificio, pasa lo que pasa en tribunales, los tribunales colapsan. Si nosotros tenemos diferentes puertas para diferentes momentos del conflicto, porque el conflicto es una situación, digamos, atraviesa un ciclo vital el conflicto, entonces no es lo mismo permitir que el conflicto crezca en demasía, porque la energía que vamos a tener que utilizar, la energía emocional, la energía en tiempo, la energía económica, va a ser mucho mayor a que si nosotros tenemos un abordaje temprano de los conflictos. Pero para tener un abordaje temprano de los conflictos tenemos que tener, o la ciudadanía tiene que contar con diferentes puertas para entrar a resolver sus conflictos. En nuestro caso, cuando nosotros iniciamos, era tan excesiva la judicialización de causas menores que no se podía discriminar, que los juzgados estaban atiborrados y que no se podía atender a las causas que realmente eran importantes de atender, eran urgentes de atender. Situación que me parece bastante similar a la que yo intuyo está pasando en este momento. Entonces, lo que plantea, digamos, las modalidades no confrontativas, las modalidades no adversariales, hay un componente muy fuerte educativo en la mediación, que las partes se asocien. Devolverles el conflicto a las partes, que no lo deleguen en un tercero a decisión de cómo resolverlo. Y esto es tan interesante que en la mayoría de los casos de mediación, todavía en los 5 minutos iniciales de la mediación, las personas todavía nos siguen poniendo en el lugar de que decidamos por ellos. Venimos a mediación para que nos digan cómo hacerlo y nosotros les devolvemos. Nosotros los vamos a ayudar a que ustedes se comuniquen mejor. El conflicto lo van a resolver ustedes según sus necesidades. Esto los sorprende bastante, no se creen capaces, en términos generales, de resolver por ellos mismos el conflicto. La mayoría de los casos que yo trabajo son temáticas familiares. También tengo experiencia en temas de mediación en conflicto, de menores en conflicto con la ley penal. Fue una experiencia muy interesante que desafortunadamente no prosperó por un cambio político. Si quieren, después podemos hablar de eso. He trabajado también en contextos escolares y en situaciones también de accidentes de tránsito. Sobre todo nos convocan de manera interdisciplinaria los psicólogos cuando ha habido muertos en el accidente, personas que han quedado muy incapacitadas y demás. Entonces, esto de devolverles a las partes el conflicto y de buscar soluciones integrativas. Es decir, no como plantea la teoría del juego, de la suma cero, digamos, no todo lo que pierde uno lo gana el otro, sino que los intereses prioritarios de las partes puedan ser satisfechos. Entonces, uno no sale feliz de la vida en una mediación porque lo logró todo. Sale satisfecho porque logró lo más importante que quería lograr. Y fundamentalmente miramos al futuro. Y esto es una cuestión que para mí me parece fundamental. También en los minutos iniciales de la mediación, las partes se posicionan según el viejo paradigma, intentando demostrar qué buenos son ellos y qué malo es el otro con el que tienen un problema.
Y todas las intervenciones del mediador están orientadas a quitarlos de ese lugar y demostrarles que el modo en el que han ido intentando resolver el conflicto hasta hoy no les ha dado resultado. Por eso necesitan a un mediador. Mirar al futuro y mirar al futuro sobre todo en estos casos tan importantes donde la gente sigue teniendo que mantener relaciones después de resuelto el conflicto, es decir, equipos de trabajo, en los grupos familiares, en las empresas, en las escuelas, la gente, en los barrios, en las comunidades, la gente tiene que seguir interactuando. Entonces, la mirada al futuro y la cicatrización de esa problemática, digamos, que les ha generado ese conflicto que los ha distanciado tanto, es imprescindible. Y también apelar a los intereses de las partes, digamos, a lo que la gente necesita, a lo que la gente le teme. No solamente los conflictos están expresados en lo que la gente quiere lograr, también en lo que la gente teme. Muchas veces las personas en la mediación no tienen muy claro qué pasaría con ellos si este conflicto no se resolviera en mediación. A veces sobreestiman el resultado judicial o hay algunas circunstancias en que también la mediación no es la modalidad apropiada y lo que hace falta verdaderamente es una sentencia judicial. Entonces el mediador es como una persona que tiene que trabajar permanentemente con la evaluación del escenario por fuera de la mediación también. Y esto tiene que ver con una cuestión ética. Ningún mediador tiene que avanzar en un proceso de mediación si una de las personas puede efectivamente lograr un mejor resultado o lo necesitara, porque hay situaciones en donde la sentencia es imprescindible. Pero en los casos mayoritariamente que yo trabajo, que son las temáticas judiciales, las temáticas familiares, ya les voy a explicar después en qué contexto, porque en Córdoba tenemos mediación en el ámbito judicial y también extrajudicial. La mediación realmente es una instancia muy reparadora del tejido social. Yo después puedo contarles un par de anécdotas donde yo realmente he visto cómo se han reparado daños muy fuertes en los grupos familiares y cómo las personas que atraviesan por una situación de mediación, por un proceso de mediación, aprenden de esta modalidad y no repiten el viejo paradigma. Y esto es muy importante porque esto significa que las personas no vuelven a acudir a los tribunales para resolver sus conflictos. Los resuelven o directamente ellos o pidiendo nuevamente una mediación. Y esto realmente es así. En las temáticas de familia han disminuido sustancialmente la judicialización de los casos. Podemos, después les voy a mostrar algunas estadísticas también. Entonces, un resumen de lo que estuve hablando, las cuestiones éticas y culturales que están implicadas en la mediación. Hay una devolución del conflicto al particular, abriendo canales de participación en la resolución de sus disputas. Y esto es interesante porque acá, digamos, apelamos a un protagonismo muy responsable. No es solamente que el mediador me devuelve el conflicto para que yo me haga cargo. Me hago cargo desde un lugar de responsabilidad que antes era como muy difícil porque yo ponía toda la culpa en el otro, digamos. Por eso los conflictos subsisten tanto tiempo, digamos. Si yo no veo que tengo parte de mí puesto en esa co-construcción del conflicto, no voy a poder darme cuenta que también hay parte de mí en esa resolución. Y esto es una cosa que los mediadores trabajamos mucho con las personas que concurren a mediación. Bueno, el derecho a la autodeterminación y el potenciamiento del protagonismo y de la responsabilidad. Un respeto por el otro. No se puede llegar a buen puerto en un proceso de mediación si no
no respetamos al diferente, no respetamos al que piensa diferente, al que siente diferente, al que tiene una construcción de la realidad distinta a la nuestra. Porque convengamos que cualquier conflicto no existe en la realidad objetiva. Acá no está el conflicto. El conflicto está en la cabeza de cada una de las personas. Cómo cada uno de nosotros construimos, percibimos la situación que nos puso en pie de guerra con el otro, cómo percibimos al otro, cómo son nuestras escalas valorativas en relación a cómo deben ser las cosas. Todos los conflictos los construimos en nuestra cabeza, incluso un accidente de tránsito que acabe de ocurrir en la esquina. No es lo mismo cuando las personas que acaban de tener el accidente tienen una actitud de tranquilidad y de poder pensar, bueno, a ver, esta fue una situación que se generó de esta manera, a que cuando se bajan de los automóviles a agredirse, digamos. Un mismo accidente de tránsito se puede resolver en un par de meses o se puede resolver en un juicio que dura años, digamos. Los divorcios, las situaciones laborales. Entonces esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque los mediadores, yo pienso que trabajamos sin que nos demos cuenta. Los mediadores después como que naturalizamos nuestro trabajo. Siempre estamos trabajando a 3 niveles. Estamos trabajando con las personas que tenemos en la sala de mediación, estamos trabajando con el conflicto que estas personas nos traen y estamos trabajando también con la interacción que tienen entre ellos. Imagínense ustedes cómo se complejiza esto cuando en una sala de mediación tenemos, nosotros en Argentina siempre trabajamos en comediación, siempre somos 2 mediadores los que atendemos los casos de mediación. Después podemos hablar sobre esto, sobre los pro que tiene, que para mí son muchos, y los contra que tiene, que son fundamentalmente de razones económicas, porque tenemos que compartir por ahí nuestros honorarios. Pero yo soy una convencida de que la comediación enriquece el trabajo de los mediadores. Entonces les decía que siempre trabajamos a estos 3 niveles, las personas, el tema que nos traen a resolver y la relación entre ellos. Imagínense cómo se complejiza cuando estas personas acuden, por ejemplo, con sus abogados, porque en el caso de que la mediación esté ya judicializada, las personas concurren con sus abogados. Entonces, el trabajo del mediador no tiene que desconocer eso, y la brújula del mediador tampoco se tiene que desorientar, porque nosotros tenemos que conducir un proceso donde somos responsables del proceso, no somos responsables del resultado. Nosotros somos responsables de hacer que cambie el clima, hacer con nuestras intervenciones que las partes puedan escucharse, hacer que puedan conocer la perspectiva del otro, ponerse en los zapatos del otro, como dice Uri. También tenemos que hacer que ellos puedan entender que han co-construido el conflicto y juntos lo deben desarmar. Pero también tenemos que trabajar con la perspectiva que los abogados tienen en ese momento de la mediación. Y con respecto a esto, cuando les digo que me metí en el túnel del tiempo, también nosotros construimos confianza con los colegas abogados que no son mediadores. Y hoy la situación es totalmente diferente. Seguimos teniendo detractores, muy pocos, afortunadamente, muy pocos. Tenemos la mayoría de los abogados que concurren a mediación acompañando a sus clientes, la mayoría son pro mediación. Incluso ellos proponen a sus clientes ir a mediación. Por eso cuando yo escuchaba una preocupación de una de las... es una cuestión de tiempos. Así como hay que construir el lugar social del mediador, hay que construir la confianza en los abogados que no son mediadores, porque realmente, digamos, la presencia del abogado que acompaña al cliente en la mediación es importantísima y es un rol que no se sobrepone al del mediador, no se sobrepone. Yo creo que en este momento, por ejemplo, en nuestra experiencia en Córdoba,
Nosotros estamos teniendo muy buenos resultados con abogados que ayudan muchísimo en las instancias de mediación y también con abogados que conocen su límite, porque muchas veces son los particulares, son las partes las que piden ir a mediación. Sobre todo en los temas de familia que yo trabajo, muchas veces me he encontrado con partes que quieren el proceso de mediación y abogados un poco reticentes. O sea que se hace el camino inverso, son las partes las que tienen que convencer a su abogado que intenten una mediación. Y nos ha ido bien, con los abogados. Ya la mediación está totalmente legitimada, los mediadores estamos legitimados y el procedimiento está legitimado. Ya les voy a contar después las diferentes puertas que hay en mi provincia para el ingreso a la mediación. Y bueno, y el ejercicio de la cooperación, el manejo de las emociones y el control de la agresividad, esto es muy importante. Las personas, cuando estamos atravesando un conflicto, lo hacemos con todo lo que somos, lo hacemos con nuestros pensares, con nuestros decires, con nuestras conductas. Así llegamos a mediación. La gente, la mediación tiene la particularidad que es un escenario donde trabajamos con la inmediatez. Digamos, un abogado que recibe en su bufete a un cliente dispone de tiempo para preparar para organizar, digamos, su defensa y demás. Los psicólogos, de alguna manera, en nuestras sesiones de psicoterapia vamos armando nuestras hipótesis de trabajo y demás. En mediación trabajamos con la inmediatez. Tenemos a la gente como una brasa en ese momento, digamos, ¿no? Y a los abogados que los están acompañando. Y tenemos, digamos, el aquí y ahora, y con ese aquí y ahora tenemos que trabajar. Y eso es una particularidad de la mediación, cómo el mediador necesita cambiar el clima, porque si no logramos cambiar el clima, si no logramos que las partes comprendan que están en una instancia diferente, vamos por mal puerto. Yo no quiero transmitirles una idea romántica de la mediación. La mediación no lo resuelve todo y la mediación no da respuesta a todos los conflictos. Por eso es muy interesante, y acá vuelvo a lo que decía el ponente anterior, tener equipos de mediadores muy bien capacitados, con una oreja muy entrenada, para poder advertir muy tempranamente qué casos son mediables y qué casos no son mediables, porque es una responsabilidad del mediador no demorar en una mediación y generar una cuestión iatrogénica cuando la mediación no va a dar respuesta. Entonces, yo creo que hay situaciones donde, por ejemplo, hay personas por determinadas cuestiones muy ya les digo, en el límite de la patología, que no quieren resolver sus conflictos, que la energía vital es justamente continuar viviendo en un conflicto, ¿no? Esta cosa de continuar estando conectado con el otro a través del conflicto. Bueno, cuando no hay buena fe, cuando la gente cuando no logramos simetrizar algunas situaciones de clara asimetría entre las partes, es muy difícil. Entonces, yo creo que tener una oreja entrenada para poder advertir esto tempranamente también es una tarea del mediador que hay que poder desarrollarla. Y volviendo al tema, digamos, de las cuestiones psicológicas puestas en juego, es interesante esto que yo les decía antes, de cómo la gente cambia en mediación. La mediación no transforma a las personas en amigos entrañables. No es eso lo que la mediación se propone. La mediación se propone cambiar la percepción que con respecto a ese conflicto las partes tienen entre sí, porque percibiendo el conflicto y percibiendo a la persona con la que tienen el conflicto desde ese modo tan confrontativo,
no van a encontrar ninguna respuesta, o la respuesta que encuentren va a ser insatisfactoria. Entonces, volviendo al tema de los equipos de mediación, entrenar a los mediadores básicamente en las dos grandes patas que sostienen a la mediación, a la mesa de la mediación. Esta es extraña, una mesa que se sostiene solamente en dos grandes patas teóricas, pero son la teoría de la negociación colaborativa y el manejo de la teoría de la comunicación. Porque el mediador permanentemente va trabajando a estos dos niveles, va conduciendo un proceso de negociación cooperativa, pero teniendo muy en cuenta que tiene que ser el responsable de conducir esto limpiando la comunicación y volviendo la comunicación mucho más productiva entre las partes. Entonces, me ha pasado a lo largo de todos estos años que he formado mediadores, que yo soy una convencida que ser un mediador es una armoniosa combinación entre ciencia y arte. Uno puede hacer mucha capacitación en mediación, puede tener su currículum atiborrado de cursos de cómo conducir una mediación, teoría de la comunicación, teoría de la negociación, pero ser una persona con algunas dificultades para poder escuchar. Entonces, hay habilidades personales que uno las tiene que desarrollar en mediación, pero hay situaciones donde las personas no pueden desarrollar mucho esa habilidad. Entonces son unos expertos mediadores con un currículum interesantísimo, pero con poco desarrollo de habilidades personales. Por eso les digo, esto a mí me ha pasado, digamos, de muchos alumnos que al finalizar los cursos de formación me decían, me pareció muy interesante el curso, pero me reconozco con algunas dificultades personales para el ejercicio del rol. Me reconozco con dificultades, por ejemplo, para construir neutralidad. Entonces, los mediadores, en esto de que somos personas que debemos ser neutrales, es complejo este tema porque la neutralidad no es un atributo que los mediadores portamos. No es que yo soy rubia, delgada y neutral. La neutralidad se construye en el proceso de mediación. Y el modo de construir neutralidad es en la manera en cómo nosotros intervenimos. Nosotros somos neutrales si distribuimos las preguntas de una manera simétrica. Nosotros somos neutrales si habilitamos a las personas que hablen para que no nos queden dudas de cuál es su perspectiva de la situación. Si una persona nos cae antipática, como seguramente nos caen, porque los mediadores no vivimos en un cubo hermético, a nosotros nos pasan cosas en la mediación, hay gente que no nos cae bien, hay gente que nos disgusta. Bueno, hay todo un entrenamiento en cómo construir neutralidad, digamos, y en este punto estar con un colega mediador nos ayuda muchísimo porque nos podemos como sostener. Si hay alguien que está como perdiendo la neutralidad en ese momento, el otro toma la punta, digamos, en el proceso. A ver. Bueno. Me falta el título, pero acá tenía que ver con algunos obstáculos para la implementación de la mediación, algunos obstáculos en la cultura, culturas autoritarias, culturas muy dependientes de una única forma de resolver el conflicto, o la cultura del litigio tan instalada, o prejuicios, porque nosotros también como mediadores hemos tenido que vencer un prejuicio muy instalado de que la mediación era como la cenicienta de las modalidades de resolver conflictos, como que era una justicia de segunda. En esto, eso también es un recorrido que hay que hacer y tiene muchísimo que ver con dos cuestiones, digamos, con una cuestión que tiene que ver con tener un buen plantel de mediadores formados
que no alcanza con eso. También hay que hacer un trabajo fuerte en relación a algo que se conversó en la ponencia anterior, en hacer, yo le diría marketing de la mediación, pero no es marketing en el sentido comercial, sino difundir la mediación, trabajar con estos prejuicios, trabajar con los temores. En Córdoba hemos trabajado muchísimo, durante mucho tiempo, con los juzgados que nos derivaban a mediación. Y con los juzgados, nosotros en Córdoba, por ejemplo, que es la temática que yo más trabajo, que es familia, tenemos 4 juzgados de familia y 2 juzgados que solamente, 2 o 3 juzgados que solamente trabajan con causas de violencia familiar. El contacto con esos juzgados es bastante fluido, es bastante fluido. Y lo mismo con los juzgados civiles y comerciales, se ha trabajado muchísimo, muchísimo. Nosotros hoy en Córdoba tenemos un nivel de ingreso de causas. Yo les traje un poco las estadísticas, ya les voy en el año 2012, las tomé así muy rápido antes de viajar, pero en el año 2012 entraron al Centro Judicial de Mediación 8.600 causas aproximadamente. Después les voy a mostrar los gráficos. Pero yo creo, como les decía, que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque hay que desterrar un paradigma que ya resultó poco útil en la resolución de conflictos y sobre todo poco satisfactorio, y hay que construir, digamos, y hay que anclar socialmente este nuevo paradigma. Y la verdad es que yo creo que es un recorrido interesante, que es posible de hacerlo y que tiene que respetar la idiosincrasia de cada lugar. Nosotros cuando comenzamos a formarnos como mediadores, hace 15 años atrás, mucha de la bibliografía y mucha de nuestros maestros fueron norteamericanos. Fue muy rica la experiencia y muy vasta, pero la idiosincrasia de Argentina en algún momento nos alejaba un poco de lo que nosotros estábamos como incorporando en nuestras capacitaciones. Bueno, hoy por hoy tenemos muchísima bibliografía con casuística argentina, muchísima revisión de los estilos de mediación, porque hay estilos de mediadores también, que los sentimos muy nuestros, muy familiares, que lo hemos construido, digamos, revisando nuestra práctica. Es la invitación a que lo hagan ustedes, que es el camino que tienen que recorrer ustedes, digamos, ¿no? Bueno, les voy a contar entonces, si les parece, salvo que me quieran hacer alguna pregunta, les voy a contar un poco, sí, cómo no. Sí, es que tengo interés al hilo de el hecho de detectar si es mediable o no. Sí, sí. En el ámbito de la implantación de la mediación en España, Sí. estamos hablando de mediación extrajudicial y mediación intrajudicial. Sí. Voluntariamente vienen a mediación Sí. las partes interesadas. Sí. Y diríamos que, bueno, pues en principio el asunto debiera de ser mediable, puesto que las dos partes han casi puesto de acuerdo para acudir a mediación. Pero en el ámbito de la mediación intrajudicial, y además la pregunta vendría dada a ver si eso en Argentina se ha resuelto de alguna manera o si el problema se ha dado, el planteamiento es el siguiente: la detección de si es mediable o no el asunto quizá debiera estar en el juzgado que lo deriva. Porque, claro, si resulta que llega el mediador y dice esto no es mediable en contra del criterio del juez que ha determinado que vayan a mediación las partes, pues podríamos tener un conflicto. Entonces, ¿cómo se ha resuelto y si esto ha sucedido en Argentina? ¿De qué manera se ha podido resolver el tema? Sí, bueno, en Córdoba nosotros tenemos este problema de detectar la no mediabilidad, sobre todo en los casos de familia que entran en lo que nosotros llamamos la instancia prejudicial. El Centro Judicial de Mediación atiende causas judicializadas y causas familiares
que hacen su ingreso por lo que serían las asesorías de familia, y entonces allí cuando la pareja o uno de los integrantes de la pareja que se está en proceso de divorcio decide separarse, va a la asesoría y en las asesorías lo derivan o lo atiende un asesor, que el problema que tienen es que los asesores están atiborrados, entonces atenderlos por ahí significa dentro de 20 días y la familia está atravesando una crisis, o lo deriva a mediación. Entonces ahí nosotros tenemos un problema porque hay una derivación indiscriminada. ¿eh? Pero en las causas judicializadas, en las causas ya judicializadas, la ley en Córdoba prevé que el juez deriva a mediación por 3 causales. Porque son causas cuyo monto, digamos, es bajo. No les voy a decir cuánto porque no tiene sentido comparar una situación con otra. No puedo decirles tantos euros. Pero digamos, las causas de bajo monto las derivan a mediación. Las causas con el beneficio de litigar sin gasto, es decir, cuando la demanda es tan alta que el porcentaje de tasa que se tiene que pagar es tan elevado que la parte no está en condiciones de hacerlo, también las derivan a mediación. Y hay una tercera causa que es muy particular porque dice cuando el juez meritúe que es un caso para mediación. Y nosotros los mediadores pensamos que se puede también leer esta causa cuando los jueces no saben qué hacer con el caso, digamos. Entonces, no saben qué hacer con el caso y ven a ver si los colegas, si los mediadores pueden. Entonces, en esa situación es donde nosotros nos encontramos con algunas cuestiones que las detectamos bastante los mediadores de personas que no quieren resolver el conflicto. Divorcios maliciosos de larguísima data, cuestiones, digamos, entre ex socios donde hay mucha mala fe en juego. Imposible, porque, digamos, nadie puede en esos casos. Ese es el punto. Nadie puede, incluso el juez dicta una sentencia que le incumplen. Entonces, ese es todo un tema, pero en los casos de mediación en temas familiares, que tenemos también mucha derivación indiscriminadas y por ahí nos damos cuenta que por varias razones las personas no pueden arribar a un acuerdo. A veces no es el tiempo emocional de las partes para resolverlo. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado muchísimas situaciones donde una pareja con una crisis de hace 20 días piden una mediación y es muy prematuro, muy prematuro. Hay que hacer otra derivación, hay que derivarlos a una instancia de terapia de pareja, porque no es, digamos, tienen que resolver algún conflicto ligado a las cuestiones alimentarias para los menores o las cuestiones de los regímenes comunicacionales con los menores, pero hacemos una mediación de urgencia y después tenemos que pedirles, por favor, que hagan una terapia y regresen a mediación si la idea de separarse está clara. Pero la no mediabilidad está dada o por cuestiones que tienen que ver intrínsecamente con el tema que se está resolviendo, porque lo que nosotros necesitamos ahí no es una solución de consenso, sino que necesitamos la sentencia de un juez, pero eso lo determina la temática intrínseca del conflicto, o por cuestiones que tienen que ver con problemas personales de las partes. Eso está claro. El problema es que muchas veces nos enteramos de eso cuando ya tenemos a las partes. No hay forma de evitar que no se deriven a mediación. Laura, si te parece, yo pienso que tendremos que crear, no sé cuándo será, algún espacio donde podamos exprimirte un poco más, pero sabes que tenemos que irnos, volver a las 5 y demás, que podemos quizá ir redondeando, si te parece. Bueno, voy redondeando, muy bien, voy redondeando. Mira, aquí tienes una pregunta ya. Sí. Bueno, ese tema, otro seminario, porque hay que discriminar de qué tipo de violencia estamos hablando. Se mete en la misma olla
diferentes situaciones. No es lo mismo la violencia simétrica que la violencia complementaria, que la violencia episódica. En principio, cuando se trata de una violencia complementaria donde hay una víctima que está claramente en riesgo, no se media, no se media. Yo he tenido algunas mediaciones que hemos hecho mediaciones puente, donde nunca hemos juntado a las partes, donde yo transmitía la información, porque se trataba de una cuestión que tenía que ver con los niños, nada más. Pero la mayoría de las problemáticas familiares están rodeadas de al menos alguna historia de violencia de algún momento. De violencia de tipo simétrica, digamos, de yo te grito más fuerte, yo te tiro con un plato, yo te devuelvo con un tenedor, digamos, ¿no? Ese tipo de violencia, por más que es muy cinematográficamente impactante, no es peligrosa, porque es una violencia que es expuesta, que es bidireccional, que se puede trabajar con esas partes. El problema es la violencia silenciosa, digamos, y ahí sí que la mediación para nada es un dispositivo para nada es recomendado. ¿Sí? Ah, bueno. Miren, en el año, como les contaba, en el año 2012 ingresaron al Centro Judicial de Mediación 8.600 causas aproximadamente. El 62% fueron causas familiares, el 36% fueron de civiles, un porcentaje pequeño, pero se está ampliando esta brecha. Estamos teniendo muchas causas, están aumentando las causas penales que estamos teniendo y otros que derivados de los juzgados de menores, que muy pocos, porque ya los juzgados de menores funcionan de una manera que pueden resolverlos, digamos, sin necesidad de derivar a mediación. ¿Qué les iba a decir? Con respecto a la formación de los mediadores. Nosotros en Córdoba tenemos una formación básica, que es una formación de 120 horas mínimo, donde tenemos 20 horas de cuestiones teóricas, 60 horas de entrenamiento en habilidades y 20 horas de observación de casos reales en cámara GESEL. Luego tenemos especialidades para las diferentes temáticas. Tenemos una especialidad en mediación familiar, una especialidad en mediación penal, y uno tiene que tener hecha la práctica para que se le asignen casos penales o donde vemos la especificidad de la temática. A su vez, cuando los mediadores quieren acceder, nosotros estamos matriculados en Córdoba y tenemos una asociación de mediadores. Cuando queremos acceder a la matrícula de mediador, tenemos que hacer una experiencia en comediación con un tutor durante 10 casos de mediación que los comediamos con un tutor de experiencia. Después tenemos que rendir un examen de idoneidad que nos lo toma la entidad que nos da la matrícula de mediador. Recién ahí tenemos la matrícula definitiva de mediador. Bueno, a ver. No, el registro de mediadores, para que vean un poco, este es el registro 2012 de la gente que trabaja. Estos no son todos los mediadores cordobeses, son solamente los mediadores que trabajan en el Centro Judicial de Mediación, porque en Córdoba tenemos mediación también extrajudicial, centros privados, centros de los colegios profesionales, y también tenemos centros de mediación que dependen del poder del Ejecutivo, digamos, que no es del Poder Judicial. Bueno, es una amplia, digamos, un amplio porcentaje se lo llevan los abogados, tenemos contadores, psicólogos, trabajadores sociales. ¿Pueden leer? ¿Se lee bien? No, no se lee bien. Es como que no está en foco, ¿verdad? Sí, porque no la tienes para presentación. Ah, ¿cómo tengo que hacer? A ver. Pero el foco no depende de acá, me parece que el foco depende de la... Es lo más que puede. Bueno, ¿cómo? No, pero miren, la gran tajada azul son abogados. Los rojos son contadores. Los verdes que sigue somos los psicólogos,
trabajadores sociales, la franja que continúa en lila. Los celestes son licenciados en Ciencias de la Educación, arquitectos, licenciados en Ciencias de la Comunicación, hay antropólogos trabajando también en el registro de mediadores. Yo creo que la mediación, digamos, no le pertenece a un campo. Lo que sí insisto, es que las personas que quieran ejercer como mediadores tienen que tener una sólida capacitación en esas temáticas de lo que es teoría de la comunicación y teoría de la negociación, independientemente de la profesión de origen. Independientemente de la profesión de origen, digamos, la capacidad para mediar está dada, por un lado, porque como yo les decía, con las habilidades personales, cosa que tampoco alcanza, y con una buena capacitación en teoría de la comunicación y en teoría de la negociación colaborativa. Yo tuve riquísimas experiencias interdisciplinarias con ingenieros civiles, con trabajadores sociales, bueno, ni lo duden, con arquitectos, y nos ha ido realmente muy bien, muy bien. En el Centro Judicial de Mediación, los equipos de comediación se conforman con al menos un abogado. Al menos una integrante del equipo de comediación tiene que ser abogado. Bueno, a ver, yo sé que ustedes están cansados y yo también, así que bueno, esto era un poquito, tengo para contarles un poco más. No, esto no es mío. Esto no es mío, esto es de mediación. Entonces, la ley de mediación en Córdoba define dos campos de actuación. La mediación extrajudicial, donde tenemos los centros públicos de mediación, los centros privados de mediación, que también tienen sus requisitos, y los centros de los colegios profesionales. En cualquiera de estos centros, un ciudadano puede ir y pedir una mediación. Y en el caso de la mediación judicial, digamos, todas las causas que están judicializadas, el juez las deriva por estas tres causales que yo les decía, pero también en un proceso judicial, cualquiera de las partes en un proceso judicial puede pedir la interrupción del proceso judicial y el intento de resolución en mediación. Cualquiera de las partes implicadas en un proceso judicial. Y la mediación en Córdoba es voluntaria e interdisciplinaria, digamos. ¿Por qué? Estas tres causales por las cuales un juez deriva a mediación, en realidad, en ese punto la derivación a mediación es obligatoria. Lo que no es obligatorio es la permanencia en mediación. Las personas pueden decir, bueno, hemos venido derivados por el juez, no nos satisface, no nos interesa este procedimiento, queremos seguir litigando. Eso se da casi nunca, pero esa posibilidad existe también. Bueno. Venga. Venga, Laura, pues nada, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias. Yo pienso que ha sido un gustazo, ¿verdad?, poder compartir este rato con Laura. ¿Hay alguien que quiera devolverle algo a nombre de todos? Por la participación de Laura con nosotros aquí esta mañana. ¿Qué le decimos a Laura? Yo le digo que muchas gracias. ¿Y los demás? ¿Alguien que quiera? ¿Cómo? Muchas felicidades, como si fuera tu santo. ¿Cómo? Bueno, no hay recetas, ¿eh? Oh, sería tan fácil si en la vida hubiera recetas para ser madre, para ser padre, para ser buen profesor, para ser buen mediador, para ser buen vecino, para ser buen... No, no hay recetas. Es un camino que les corresponde a ustedes. De todos modos, yo lo que sí creo es que, digamos, estas dos instancias, la de tener buenos mediadores bien formados y la de hacer mucho marketing de la mediación, las dos tienen que ir acompañadas, porque ¿qué pasa en una situación donde lo único que tenemos es mediadores formados que después no tienen receptividad, nadie los llama?
digamos, o sea, y tampoco sirve, digamos, hacer tanta publicidad de la mediación si no tenemos después quien dé cuenta de cómo trabajar como mediadores. Tienen que estar como equilibrados, buena capacitación como mediadores y un buen trabajo en las posibles fuentes de derivación, eso tiene que estar muy acompasado. Sí. A ver, no, yo voy a hacer una distinción. Una cosa es el abordaje teórico que uno elige, uno puede trabajar, por ejemplo, en unas cuestiones empresariales, y Harvard es interesantísimo, el modelo de negociación colaborativa de Harvard. De poco sirve el modelo, digamos, sirve de menos el modelo de negociación de Harvard si lo que yo tengo es un grupo familiar atravesando una crisis y ayudándolos a recomponer, digamos, ese sistema familiar. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos lo siguiente: los mediadores tienen que tener en cuenta que lo que ustedes tienen es una caja de herramientas. Una caja de herramientas que está nutrido de Harvard, del transformativo, del circular narrativo. Ahí hay una caja de herramientas. Si yo tengo que clavar un clavo, saco un martillo. Y si necesito destornillar un tornillo, saco un destornillador. Entonces acá, porque digamos, no me parece, yo en este momento, digamos, después de 15 años de trabajar como mediadora, yo no creo que uno tenga que pararse y decir, yo soy una mediadora tipo tal. Yo soy mediadora y utilizo en los casos que me toca trabajar las diferentes técnicas que provienen de los diferentes marcos teóricos de los que yo me he nutrido. Por eso a mí me parece importante que eso con respecto a lo que es las cuestiones de lo técnico. Pero después hay estilos personales que tienen que ver con otra cosa que no es la incorporación teórica, que tiene que ver con los estilos de persona que son los mediadores. Hay mediadores muy directivos que tienen mucha ansiedad si las personas no resuelven rápidamente sus cuestiones. Hay mediadores que soportan con un poco más de serenidad el caos inicial de una reunión de mediación. Hay mediadores que tienen puntos ciegos, vieron que todos los tenemos, que no nos damos cuenta que no vemos tal cosa. Entonces hay mediadores que, por ejemplo, no prefieren no mediar en conflictivas familiares, por ejemplo, pero eso tiene que ver con los estilos personales. Y después hay modelos teóricos que yo creo que a esta altura del partido, digamos, no tiene mucho sentido que uno adscriba a un modelo teórico, digamos. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que lo que tengo que tener es una caja de herramientas que me sirva para cada caso que necesite mediar. No sé si te lo respondí. Bien, ¿le devolvemos algo más a Laura? Para mí, no sé, yo le diría esto es un reto. Es un reto y todavía muchas cosas por hacer, ¿verdad? Sí. Mucho por hacer, mucho que trabajar, mucha humildad, quizás, ¿verdad? Y que nada, Laura, un abrazo grande, muchas gracias por compartir con nosotros todo esto. Y sobre todo construir un colectivo, digamos, las personas interesadas en mediación tienen que con sus acciones dar cuenta de lo que ustedes quieren hacer, digamos. ¿Por qué les quiero decir esto? Nosotros somos un ejemplo. Si ustedes tienen que construir un colectivo de mediadores, tienen que trabajar y cuidar mucho este colectivo de mediadores, porque no podemos tener fracturas entre nosotros, tenemos que aprender a resolverlas, digamos, tenemos que empezar por casa. Entonces, nosotros en Córdoba, por ejemplo, les cuento, al momento de la sanción de la ley, hemos tenido algunas dificultades con algunas imposiciones de algunos digamos, que querían dejar a determinadas profesiones
como si fuera en una categoría diferente de mediadores, digamos. Y esto lo hemos peleado desde los colegios profesionales. Es decir, los colegios profesionales defendieron la interdisciplina a ultranza en Córdoba. Y esto me parece que es importante. Nosotros hoy en Córdoba tenemos una asociación de mediadores que, digamos, protege nuestras cuestiones de nuestra calidad del trabajo, protege nuestras condiciones de trabajo, nuestras cuestiones salariales y también nuestra capacitación, porque trabajamos mucho con personas que nos van a capacitar y demás. Pero bueno, 15 años, o sea, antes éramos exóticos, ahora ya dejamos de serlo. Bien, bueno, muchas gracias, Laura. A las 5 de la tarde, como hemos acordado antes, nos vamos a ver todos en el... Vamos a ver, tenemos 3 mesas redondas paralelas, realmente son 4, pero nos vamos a ver todos en el hemiciclo, ¿de acuerdo? A las 5 de la tarde nos vemos allí en el hemiciclo y nos ponemos de acuerdo porque posiblemente haya algún cambio. Entonces, el hemiciclo es el que está una vez a la salida. Hay 2 puertas a la calle, ¿verdad? Entonces, no esta primera puerta que nos vamos a encontrar, sino la siguiente, debajo del aulario de letras, ahí está el hemiciclo. O sea que a las 5 de la tarde nos encontramos todos allí, ¿de acuerdo? Y ya ahí nos ponemos de acuerdo, con excepción del grupo que va a trabajar la difusión, el grupo neutro de promoción de la mediación que va a trabajar el tema de la difusión, que ellos se van a su aula de grado directamente. El aula de grado está aquí a la salida, en las aulas de derecho, justo bordean el edificio, hay una puerta y la primera puerta a la izquierda, esa es el aula de grado de la facultad, ¿de acuerdo? O sea, que inicialmente solamente nos dividimos de esa manera. Toda la población en general nos vemos en el hemiciclo, los del punto neutro pues se van aquí a la aula de grado. Pues nada, muchas gracias y ya nos vemos a las 5. Hasta luego.